Bueno, hoy una sesión muy especial y muy esperada en nuestros encuentros de los sábados como comunidad facilitadora de bienestar. Recordemos que la intención del grupo es aprender de herramientas, conocer recursos, poder estudiar algunos casos, poder compartir desde las vivencias propias todo lo que podemos hacer y comprender en torno del duelo y de la tanatología. Hoy tenemos a nuestra querida compañera Celina Menchaca Triviño. Ella es de Monterrey, psicóloga especializada en neuro, en mindfulness, tiene una cantidad de herramientas y de saberes que hoy va a juntar para esta charla que nos ha preparado, que es el proceso de duelo cuando la pareja ha fallecido. Siempre decimos que no podemos hablar de cuál duelo es más fuerte, qué duele más, ¿no? Pero cuando se habla de que cuando la pareja fallece, es incluso más difícil, vamos a ponerlo así, que la pérdida de la mamá. Está en ese nivel. Así que adelante, mi querida Celi, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias a todas por estar aquí. Pues con gusto he preparado este tema, que es el proceso del duelo cuando la pareja ha fallecido. Se dice que solo somos viajeros que hemos encontrado un refugio temporal en esta vida y en este cuerpo. Ay, ahora no cambia. Dale, no, tienes el mapa, Ah, eso ya. ahí está. Bueno, una referencia de la Organización Mundial de la Salud nos dice que el duelo es la reacción normal ante la pérdida de un ser querido, ya sea el esposo, el hijo, los padres, un hermano. También es una pérdida perder a nuestras mascotas. Algún objeto que nos hayan heredado nuestros abuelos, a veces nos apegamos mucho a las cosas materiales y nos duele cuando perdemos algo, o un carro, o también cuando tenemos alguna etapa en la vida o algún evento que ha significado mucho para nosotros. Sabemos que el duelo es la relación espacio-temporal con la pérdida. Es experiencia multidimensional que afecta tanto lo biológico, psicológico, espiritual y cultural. Sabemos que estas 4 dimensiones tenemos que mantener un equilibrio para poder seguir mejor. Muchas veces nos preguntamos cómo se presenta el duelo. El duelo, como sabemos, se manifiesta de diferentes formas y maneras. Dolor al no ver la presencia de tu ser querido, y muchas veces también cuando vemos o no vemos las pertenencias de nuestro ser amado, de nuestro ser querido. Por ejemplo, en esta fotografía, un paciente que está aquí, que acaba de perder a su esposa, se pasa las tardes observando la urna donde se encuentran las cenizas. Por eso también se sugiere poner o depositar en un camposanto, en un panteón, en algún templo de una iglesia, la urna, para que esto no cree un duelo patológico. Se presenta muchas veces también el insomnio, nos quita ese sueño, ¿verdad? No podemos conciliar el sueño por estar pensando qué vamos a hacer, cómo fue, todo lo que hemos vivido en este proceso o que estamos viviendo. También se presentan terror a perder la memoria, a saber pues quiénes son los que están a tu alrededor, a no reconocer quién era esa persona que duró con tantos años con nosotros. Muchas veces también presentamos tristeza que nos lleva a la depresión. Nos sentimos tristes, lloramos, no queremos salir, nos sentimos alejados, nos alejamos realmente de cualquier evento.
el aislamiento social, llega nuestra red de apoyo a invitarnos, a acompañarnos y realmente en esos momentos no queremos estar platicando ni recibir visitas, nos aislamos. Pérdida del apetito porque muchas veces pues no queremos hacer alimentos, no nos da el humor, las ganas, el apetito para preparar nuestros alimentos, entonces vamos perdiendo el apetito. Problemas para poder pensar y concentrarnos. A veces nos sentimos tristes y estamos pensando en esos momentos y nos da tristeza. Perdemos la concentración, nos hablan y nos sentimos retraídos, que no entendemos, que no ponemos atención y no sabemos ni lo que nos están diciendo, nos sentimos adormecidos. La aparición de obsesiones sexuales se pueden presentar también cuando muere la pareja. A veces se obsesionan los señores por tener una compañera. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y cuánto dura el duelo? Sabemos que el duelo puede durar entre 1 y 2 años, que casi todos ellos coinciden en lo que ocurre en los 3 primeros meses tras el fallecimiento de nuestro ser querido. Y sabemos que ese duelo pues es normal. Es el caso de un inventario de duelo que fue revisado en el estado de Texas y que se le aplicó a mayores de 14 años cuyo ser querido había fallecido en un periodo inferior a 3 meses ni superior a 3 años. Sabemos que los 3 primeros meses es normal, entre comillas, llorar, sentirnos tristes, alejarnos, no comer, pero ya después de que hayan pasado 3 años hay que tener un acompañamiento de algún profesional o algún tanatólogo. La duración del duelo tiene que ver con una decisión personal. Cada duelo, como sabemos, es diferente, es personal. Hay momentos en el proceso de duelo, especialmente cuando vamos a terapia, que el sujeto debe definir si se quiere seguir estando en duelo, si quiere seguir sufriendo o confrontar, aceptar que hemos perdido a nuestro ser querido, enfrentar esa situación y poder reorganizar. No está en nuestras manos decidir cuando un paciente está en agonía o está con una enfermedad muy grave, pero si no sabemos qué hacer, cómo decidir, podemos consultar a un especialista, al médico, para saber qué decisiones podemos tomar. Igual acudir puntualmente a las sesiones para que nos organice o reorganicemos estos detalles, que es, por ejemplo, las pertenencias del fallecido, si ya estamos en un duelo patológico, o qué hacer con las pertenencias, si dejarlas, porque muchas veces se acercan familiares con la buena intención, los hijos, de que ya debemos de sacar todo del cuarto, que ya debemos de regalar las pertenencias, pero sabemos que cada duelo es personal y que nosotros debemos de tener ese duelo a nuestro tiempo. Esta herramienta no es un instrumento clínico, por lo tanto, tan solo mide el duelo en forma puntual. Mide la intensidad de un duelo sano. ¿Qué es un duelo sano? Cuando sabemos, ¿verdad?, que lo hemos hablado, que hemos platicado, que sabemos que vamos a tener un momento en que ya nos tengamos que despedir, hablarlo, platicarlo, pero tampoco discrimina entre el duelo patológico y el duelo normal. Existen otras herramientas terapéuticas, como todos sabemos, que es la historia clínica o entrevista clínica, donde podemos sacar mucha información. El doctor William Gordon habla de la existencia de diferentes pistas o síntomas que se pueden presentar en un duelo complicado. Y de ahí esas pues tienen que ser valoradas ya sea por un profesional, un tanatólogo, que son indicativas de un duelo patológico. El fallecimiento de la pareja no significa perder a un cónyuge,
sino también es perder a un amigo, una persona que ha estado por muchos años entre nosotros, compañero, un compañero de vida, apoyo emocional que nos sostiene cuando tenemos ciertas situaciones, cuando discutimos con los hijos. Ahí mantenemos un balance entre uno y otro. Sabemos que muchas veces nos memitizamos, adivinamos lo que nuestra pareja está diciendo, intuimos qué va a decir. La muerte representa un cambio, una reorganización en el sistema tanto familiar, incluso ante la propia sociedad. Tenemos que reorganizar y aceptar que nuestro ser querido ya no va a estar presente. Estará en nuestro corazón, pero presente ya no va a estar. Las añoranzas por la pérdida de tu pareja. La muerte de un ser querido tiene un gran impacto en las personas. Sin embargo, la muerte del cónyuge o de un hijo son las pérdidas más dolorosas que un ser humano puede experimentar. Estas pérdidas repercuten en la salud, en aspectos psicosociales, incluso económicos de la persona en duelo. Estos podemos desencadenar una enfermedad, desarrollar una enfermedad, nos empezamos a aislar, ya no queremos salir, o muchas veces era nuestro respaldo económico y pues de él dependíamos. A veces nos preguntamos si es necesario elaborar el duelo. De acuerdo al doctor Warden, nos dice que después de sufrir una pérdida, hay que hacer nuestras tareas del duelo para mantener y establecer un equilibrio, para poder completar ese proceso. Sobrellevar la pérdida de un ser querido es uno de los mayores retos al que nos enfrentamos cualquier persona que se queda. Se puede ver la pérdida como una forma natural de la vida, pero muchas veces tenemos el tabú de no platicarlo, de no hablarlo, de hacer conspiración del silencio, que yo sé que te vas a morir y yo sé que me voy a morir y nadie quiere decirlo, ni tú ni yo lo queremos expresar cuando es necesario hablarlo. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué quiero? Pero aún así nos puede embargar también pues el golpe y la confusión de la pérdida, lo que puede dar lugar a largos periodos de tristeza que nos pueden llevar a la depresión, por lo que es importante hacer hincapié en llevar un acompañamiento en el proceso de duelo, para que nos oriente, para que nos escuchemos a nosotros mismos. Es muy importante este proceso. Emociones y sentimientos siempre se van a presentar, porque traemos por tantos años, pues, esa comunicación, esa empatía, ese acompañamiento. Entonces hay momentos que, como dije anteriormente, los 3 primeros meses van a ser fuertes. Y después, pues, debemos de ir trabajando y gestionando todas estas emociones, todos estos sentimientos que nos pueden afectar. Algunos investigadores afirman que las personas que están en proceso de duelo suelen presentar dolores de cabeza, indigestión, dolor en el pecho, soledad, mareos, pero sin embargo, el duelo produce síntomas psicológicos como la pérdida de sueño, ansiedad, muchas veces por estar comiendo, estar inquietos, la tristeza, la depresión, pérdida del apetito, porque estamos solos, porque a veces no tenemos ni con quién acompañarnos. Y muchas veces hasta ideas suicidio. Queremos morirnos. Ya se fue mi esposo, mi cónyuge, mi pareja, ya me quiero ir, ya para qué estoy aquí. Hay algunas actividades que nos pueden motivar a darle un sentido a la vida, como la visita de los hijos, cuando nos invitan a comer, cuando nos invitan los familiares o amigos a ser partícipe de una celebración, de alguna reunión. También necesitan los dolientes que haya amabilidad, que haya escucha y comprensión. Ellos necesitan hablar lo que están pasando y acompañarlos.
escucharlos sin juzgar, comprensión, compasión sin ser lástima. La compasión es acercarnos a ellos, escucharlos, ser amables. Tómate esto, te traje este bocadillo, etcétera. O invitarlos también a tomar un café. Realizar ejercicio es muy importante porque esto nos ayuda a mantener más el equilibrio, la energía. Esto produce endorfinas que nos da vitalidad. Hacer actividades al aire libre o en casa, como la yoga, la meditación, escuchar música, podemos bailar, hacer visitas a los museos, ir al cine acompañada de una amiga o amigo, al teatro. También otra de las terapias muy importantes que hay actualmente es la escritura terapéutica, que nos la están recomendando mucho para todas esas personas que son introvertidas, que no pueden expresar sus sentimientos, su dolor. Ahí pueden escribir y sacar todo. Es una terapia muy recomendada. Viajar, ustedes saben que viajar nos distrae, nos da conocimientos de culturas, de alimentación, de hermosas vistas, climas. Entonces viajar es muy recomendable también, siempre y cuando se pueda, y pueden ser distancias cortas, no es necesario ir a otros países. Las alteraciones psicológicas predominan en mujeres. La depresión y la ansiedad son las más comunes. Nos ponemos depresivas, ansiosas, y la muerte del cónyuge afecta más físicamente y emocionalmente a los hombres y aumenta hasta un 20% el riesgo de presentar enfermedades tales como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es EPOC. La diabetes también puede desequilibrarse, puede alterarse. Infecciones, podemos tomar infecciones. Además, incrementa la posibilidad de accidentes. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otras cosas, estamos distraídos, caminamos, no nos fijamos, podemos cruzar mal la calle, podemos tropezar con algún mueble, estar caliente el estufa y no nos damos cuenta, o algún refractario, nos podemos quemar. Se ha observado que estas manifestaciones están fundamentalmente relacionadas en la edad en la que se está viviendo el duelo, así como la falta de la red de apoyo de todos los familiares. La familia necesita acercarse cuando hemos perdido un ser querido, pues cuando nuestro papá ha fallecido, nuestra madre, acercarnos a nuestro padre o nuestra madre para brindarles amor, acompañamiento, estar simplemente ahí con ellos, ofreciéndoles un cafecito, un té, comer con ellos, acompañarlos. En, en el año 2003 al 2020 se hizo un análisis de 19 artículos, en los cuales concluyeron que los hombres padecen depresión y mayor riesgo de mortalidad tras la muerte de la esposa. En cambio, las mujeres observaron mayor resiliencia, aunque su estado financiero se veía altamente afectado. Pero finalmente se establecen que la muerte del cónyuge produce grandes cambios, tanto en la salud física como en la salud mental. A veces psicológicamente nos aferramos, nos negamos a aceptar que nuestro ser querido haya partido. Y cuando ves a tu paciente, cuando ves al ser querido que tiene una enfermedad, pues lo niegas, no quieres aceptar que se va a llegar el momento. Y cuando no está, muchas veces hasta lo vemos, que sentimos que está caminando, no lo podemos creer, nos causa enojo, ira, culpa. Un libro que describe cómo afrontar el dolor ante la pérdida de un ser querido sin renunciar a una vida plena fue escrito por el doctor Irving, que fue un psicólogo, y su esposa Marilyn Yalom,
que estuvieron ellos casados por más de 65 años. A ella le detectaron cáncer de mama y ella le propuso al doctor escribir un libro que se llama Inseparables, que ya viene en el grupo, abordando temas de su vida, de todo lo que habían vivido durante su vida de estar juntos, casados por más de 65 años, de cómo enfrentar la enfermedad, cómo ayudarse entre ellos. Ustedes saben muchas que se van los hijos y a veces pues entre los dos tenemos que estar. Cómo decidir y cómo aceptar el duelo y cómo decidir la eutanasia. Si se tiene que, en algunos países sí es aceptable, pero en algunos pues no. Entonces, ella pedía la eutanasia para poder estar ya en paz. Y también nos dicen ahí cómo lidiar con la vida que se va y la soledad que se queda. Cómo poder trabajar esa soledad y poder aceptar esa despedida, cómo vivir solo. La vejez es una de las etapas por la que atravesamos y en la cual algunos de nuestros contemporáneos ya habrán muerto. Vivimos cada día con el consentimiento de nuestro tiempo juntos, con el conocimiento de nuestro tiempo juntos. Sabemos que el tiempo se va a llegar, que no sabemos quién va a partir, si uno u otro. Y sabemos que es muy limitado cuando ya tenemos muchos años avanzados y sumamente valioso. Es un tiempo valiosísimo donde es donde podemos ahí resolver nuestros conflictos o no, cerrar círculos, hablar de lo que no habíamos hablado, empezar a hacer una vida feliz o seguir haciendo una vida feliz, recordando todos esos anécdotas, vivencias que hemos estado juntos. Hablar de vejez versus envejecimiento. Hablar de adultos mayores es inevitable. Hablar de envejecimiento desde un punto biológico sabemos que es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo que estamos aquí, lo que lleva a un descanso gradual y capacidades físicas y mentales, que aumenta el riesgo de caídas, empiezan a desarrollarse enfermedades y finalmente la muerte. Es como la pirámide de Maslow, que tenemos que tener esos puntos, ¿verdad? Que son el fisiológico, cuidar nuestra fisiología, nuestra biología y nuestra alimentación, hacer ejercicio, tener amistades, continuar con esos grupos, porque a veces nos sentimos grandes y ya no queremos salir, queremos estar descansando, pero es bonito y saludable seguir teniendo esos grupos de amigos, de amistades que nos alegren la vida. El cambio biológico con el envejecimiento está asociado con otras transiciones de la vida, como ya sabemos, la jubilación, aunque en un país de Japón, en Okinawa, existe la mayor edad de longevidad, donde los ancianos están felices, donde siguen trabajando, donde siguen ayudando entre ellos mismos, según a sus posibilidades también, sembrando, dando clases, cuidando niños, acompañando. También somos susceptibles a los cambios de casa. Cuando nos quedamos viudos y nos ponen o hay cambios a un asilo, nos llevan a vivir a, a los asilos de ancianos. Eso se siente mucho porque ya no están tus pertenencias, ya no están tus recuerdos y eso te puede llegar a enfermar. Las enfermedades también, ¿verdad? Que se pueden presentar, la presión. Es importante tener en cuenta que no solo los elementos que dan contención a las pérdidas asociadas con la vejez, sino también las que pueden reforzar la recuperación, la adaptación
al cambio y al crecimiento psicosocial. Tenemos que irnos adaptando a estos cambios que se van presentando. Y todo en conjunto nos va a dar una vida más tranquila, más saludable y podemos seguir mejor. ¿Cómo afrontar las enfermedades? Muchas veces nos hacemos esa pregunta. La enfermedad es darle un sentido a nuestra existencia, incluso cuando llevamos a las zonas más oscuras del deterioro físico y a la muerte. Cuando tenemos enfermedades fuertes, como es el Parkinson, como es la demencia, como es la esclerosis, hay que darle un sentido a esa enfermedad, que no carguemos con ese dolor. Hagamos chistes de nuestra enfermedad. Conozco personas que tienen diagnosticados estas enfermedades y ellos mismos se ríen de sus enfermedades. Y eso es bonito y acompañarlos. La enfermedad nos va guiando por el camino que conduce a la etapa final. Todos queremos la mejor atención médica, la queremos a veces inmediata y de la mejor calidad. Encontrar apoyo emocional en la familia, en los amigos, es lo que más deseamos. Estar acompañados, no angustiarnos. ¿Quién nos va a llevar? ¿Qué medicamentos? ¿Me toca el tratamiento? Acerquémonos a nuestros familiares que ya son adultos mayores, que están solos. También deseamos morir de la mejor y menos dolorosa forma. Sabemos que cuando vivimos en los corazones de los demás, nunca vamos a morir. Siempre hay que trascender con esa, dejando un poquito en cada uno. Y eso es permanecer vivos. A veces también nos preguntamos cómo podemos luchar contra la desesperación. Tenemos que aprender a soltar, a no aferrarnos a las cosas materiales y tampoco a las personales, porque a veces no dejamos ir al ser querido. Está en agonía y estamos aferrados que tiene que seguir, que le hagan lo que le hagan, aunque esté sufriendo, pero que siga ahí porque yo lo quiero tener, no quiero que se muera. Dejar pasar el pasado, no podemos vivir con el pasado, que nos angustia, obvio, porque cuando hay pasado bonito, bueno, es muy bonito, nos fortalece reconocerlo, ¿verdad? Que fuimos felices que estamos. Y si vivimos un pasado mal, pues reconocerlo, aceptarlo y dejarlo ir. El pasado, como dicen, ya se fue. El futuro no sabemos si va a llegar, pero el presente hay que vivirlo sin distracción, estar atentos en el aquí y en el ahora. ¿Cómo vivir de manera significativa hasta el final? A veces nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo podemos estar significativamente aquí, aquí y en el ahora? ¿Cómo podemos dejar algo? Las tres cosas más importantes de la vida son ser amable, amable con los demás, servicial, escucharlos. Si se acercan a nosotros es porque tal vez quieren nuestra compañía, escucharnos, escuchar la sabiduría, los conocimientos, serlo siempre, siempre ser amables y nunca dejar de hacerlo, seguir siendo amable. Muchas veces es más fácil enfrentar la muerte para quienes no se arrepienten de lo que ya pasó. Es demasiado de la vida que se ha vivido. Si estamos tranquilos como lo que hemos vivido, si hemos cerrado ciclos, vamos a morir en paz. Vamos a estar en paz con nosotros mismos porque ya cerramos ciclos. Ya dejamos pasar eso que nos duele, que no queríamos hablar. A veces se presentan estos tratamientos como la eutanasia. Sabemos que es una muerte asistida, que es pedir el suicidio al final de la vida. Esto lo dice en el libro ¿cómo se me fue? De los inseparables, ahí dice también. La eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de una persona desahuciada, enferma, moribunda, pero sabemos que es moralmente inaceptable. Esto lo dice en el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. La interrupción de tratamientos médicos honorosos
que son muchas veces invasivos, que son peligrosos, muchas veces extraordinarios, que quieren sacar a la persona y le quieren hacer todas las cosas invasivas como abrir el corazón, darle quimioterapia, etcétera, y que son desproporcionados a los resultados. Esto hace legítima la decisión de que el paciente, si está en capacidad y competencia de decidir, lo pueda rechazar, que es el encarnizamiento terapéutico. El paciente puede tener esa decisión. Hay un testamento vital cuando entras al hospital que se puede firmar, o también en la carta de consentimiento informativo, que es lo que te hacen legalmente cuando tú quieres que ya no se te haga más de lo que se pueda hacer, que no haya un encarnizamiento terapéutico. O alguna persona que tú dejes legalmente dicho que ella va a ser la que va a tomar las decisiones, porque tú ya hablaste previamente o el paciente ya habló previamente con ella. Y eso es respetar legalmente los derechos y la voluntad que sean razonables a los intereses legítimos del paciente. Este es un texto que saqué del libro de Inseparables del doctor Irving y Marilyn. El doctor Irving dice, no puedo negar que te echaré de menos todos los días, pero no puedo seguir viviendo. Ver y soportar que estás sufriendo con tanto dolor y tanta agonía por mi culpa. Eso quiere decir que a veces nos aferramos a esos tratamientos, a que esté aquí, que vamos a hacer solos y nos aferramos y hay que soltar. Y Marilyn le contesta, gracias por decírmelo. Nunca me lo habías dicho antes. Es un alivio. Muchas veces eso les da a la pareja, al cónyuge, el descanso. Saber que estás aceptando que me tengo que ir porque ya no soporto este dolor, porque ya son los tratamientos muy pesados. Entonces, es bueno romper esa conspiración del silencio y hablarlo entre los dos. La primicia del amor nos recuerda que el amor, en el sentir de ser bondadosos con los demás y compasivos con su sufrimiento, supera todas las demás virtudes. Hay que ser compasivos, generosos, escucharlos. El afrontamiento del duelo en mujeres y hombres mayores tras la pérdida del cónyuge. Las personas mayores se enfrentan en la última etapa de su vida a diversas pérdidas y sobrellevar las mismas en un reto difícil de afrontar y pueden acarrear consecuencias emocionales, que pueden ser las físicas, las espirituales, negarse, estar enojado, las etapas del duelo que se presentan muchas veces puede ser en diferente orden, de no aceptación, de negación, de ira, de coraje, hasta cuando llegan a la aceptación. Es primordial que el individuo establezca estrategias eficientes para luchar con esos cambios físicos, sociales, familiares, laborales y psicológicos que experimenta una vez fallecido el cónyuge. Tenemos que reorganizar cuando hayamos perdido al cónyuge, aceptarlo para no seguir sufriendo más, porque nos puede afectar tanto en la salud, en lo laboral, si siguen trabajando, o en lo psicológico. La continuidad del duelo depende de la decisión del sujeto. Sabemos que cada duelo es personal, no tenemos el mismo duelo todos, la cual permite recobrar la sensación de control que se pierde en la muerte de un ser querido. El duelo está oculto en pequeñas o grandes decisiones y esas muchas veces depende del resultado del duelo, ya sea que progrese o se enquiste, que podamos sobrellevar el duelo o ahí se queda permanente. Por eso conviene aclarar que la duración se orienta, pero que no define la exactitud de la duración del duelo.
Y esto muchas veces depende de la decisión que adopte el doliente, que se deje acompañar. Las falsas creencias sobre el duelo. Frecuentemente escuchamos en los funerales o en los tanatorios: no te preocupes, el tiempo lo cura todo. También es frecuente encontrar a gente que pasado tiempo, pasado décadas, desde la muerte de su ser querido, aún no lo ha podido procesar. Y esto me acaba de pasar la semana pasada también, de que escuché a una persona que todavía hace 20 años perdió a su papá y no ha podido procesarlo. Y estaba en un llanto porque su hijo se fue a otra ciudad a estudiar y ella pues se sentía porque estaba relacionada con esa pérdida. Entonces hay que dejarnos acompañar por un profesional para que nos oriente. Esto sucede porque no era el tiempo lo que disuelve el dolor, sino lo que el sujeto elabore con el tiempo. No es lo que pase con el tiempo. El tiempo hay que trabajar ese dolor en este tiempo, enfrentarlo. Y lo que determina que un duelo sea elaborado sanamente. El duelo solo pone distancia a la fecha del fallecimiento, pero no te sana. Abandonarse a la esperanza del pasado del tiempo suele ser un recurso ineficaz. No podemos trabajar así el duelo, esperando a que pase el tiempo. Hay que trabajarlo. Esto es una actitud pasiva, propia de alguien que padece una situación y que no puede hacerle frente al duelo. A veces no queremos enfrentarlo o a veces necesitamos un apoyo. Existe una serie de conceptos relacionados con el duelo, como es el luto, que representa el proceso mediante el que se resuelve un duelo. Es un proceso psicológico que tradicionalmente en la mayor parte de las culturas se asocia a signos externos que los familiares mostraban durante el tiempo que se suponía que se encontraban inmersos en este proceso. Muchas veces yo me recuerdo cuando mis abuelitos había fallecido algún familiar cercano y duraban un mes de luto, negro, todos vestidos de negro, nadie podía prender el radio, nadie podía hablar fuerte, todos callados, sumisos. Era una tristeza así larga, larga, era el novenario, se rezaba el rosario 9 veces todo el mes y calladitos, y todos vestíamos de negro. Eso se llaman ritos. El sentimiento de pérdida, sabemos que es la situación afectiva que predomina en situaciones de duelo. El proceso psicológico que conduce a aceptar, trabajar el duelo, aceptarse en el que el fallecido está ausente. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo para seguir con nuestras actividades. Reorganizarnos. Si necesitamos salir, si tenemos que ir con nuestra hija, entender que ya no nos va a poder acompañar, que ya no vamos a estar cerca de él. Cuando lleguemos a la cama, si dormíamos con él, saber que ya no va a estar. Poner una música tranquila, hacer una meditación, hacer oración, respirar profundo, tranquilizarnos, visualizarlo, tal vez abrazarlo en tu mente. La visualización es maravillosa, es muy efectiva y eso puede ser una forma. El duelo te prepara para afrontar el sufrimiento, a vivir la experiencia que genera la pérdida, evitar o distraer el proceso que se está presentando, buscar, comprender y aceptar para poder transformar y reincorporarnos a la nueva realidad. Sabemos que el duelo necesita tener libertad para soltarlo, requiere soltarlo, es necesario enfrentar los desafíos que nos presenta, porque se nos van a presentar muchos. Pelear contra esa tristeza, contra ese dolor, aceptarlo viéndolo de frente. Y nuestro estado afectivo es muy importante, como
hay que poner de nuestra parte. Si nosotros no queremos salir de ese estado de dolor, de duelo, de pérdida, vamos a seguir ahí. Aparte, podemos contagiar nuestro entorno, nuestra familia, si nos ven tristes. Sí, es natural, es normal, sentir ese dolor es humano, sentir el dolor, sufrir, pero hay un tiempo, hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? El tiempo no lo resuelve. El tiempo ayuda a que procesemos ese dolor y ese sufrimiento. Comprender versus entender. Muchas veces comprendemos desde el razonamiento, pero entendemos desde nuestro propio ser. Sabemos que está aquí, en nuestro corazón. Aceptar cuáles son las estrategias y direccionarlas para utilizar en la pérdida. Utilizar todas estas herramientas que conocemos, como la meditación, el hacer ejercicio, el ir con los amigos, el ir al cine, ayudarnos a nosotros mismos. A veces no tenemos ganas, no tenemos el humor, pero hay que cambiar nuestra actitud. Sabemos también que hay muchos tipos de duelo. El duelo de pérdida por un ser querido, y esta puede ser, pues bueno, por enfermedad, el anticipado, el duelo complicado. Son varios tipos de duelo. Duelo por pérdida de una mascota, que también es muy doloroso porque ha convivido muchos años con nosotros. Ayer escuché una persona que decía, no son mascotas, son parte integral de nuestra familia, porque son seres vivos que conviven, que nos escuchan, que son fieles y que nos dan un amor incondicional. Nos reciben moviendo la cola. Por objetos que a veces estamos tan apegados a las cosas materiales, cuando nos regalan algo, cuando tenemos un coche, una casa. Ese es otro tipo de duelos. El duelo evolutivo, que es la migración, cuando salimos a otros países, cuando nos mandan a trabajar a otra ciudad, que perdemos nuestra casa o tenemos que dejar nuestra casa, a nuestra familia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, que a veces tanto añoramos cuando estamos en otros países. La muerte por suicidio, que puede ser por un secuestro, que puede ser por SIDA, que puede ser también por aborto. Y el duelo laboral, que puede ser la jubilación, cuando estamos impuestos a estar siempre activos, trabajando, generar un ingreso. Por despido, cuando nos despiden de algún empleo, cuando nos cambian a otra parte, también es un duelo. Y eso afecta también nuestra actitud, nuestro estado de ánimo. Los cambios son muy importantes también. Ayudar y orientar a la persona que queda viuda. Orientarlo a que cuide sus hábitos, tanto físicos, que cuide su higiene del sueño, que eso nos mantiene saludables. Cuidar la alimentación, que tenga una alimentación balanceada para que sus enfermedades, si acaso tiene alguna, permanezcan equilibradas. Reuniones con las amistades, siempre decir sí, o siempre estar activos, alegres, tratar. Acercarnos a una red de apoyo o a algún grupo religioso es muy saludable. Consulta médica para revisión al menos una vez al año, pero hay que estar, no por estar enfermos, no por que digan que estamos locos porque estamos piense y piense en nuestro ser querido, simplemente por una revisión sana para seguir cuidando nuestra salud. Aquí el doctor William James dice, el hombre tiene la facultad de modificar su vida, modificando su actitud mental. Si nosotros quitamos todo ese ruido que tenemos en nuestra cabeza, todo ese parloteo mental que a veces nos abruma,
Tenemos que saber gestionar nuestros pensamientos, reorganizar y así tendremos una vida mejor. Muchas gracias. Listo. Celi, retírala, por favor, quítala. Sí, La. ahí estoy. Sí, bueno, yo quiero, primero, pues muchas gracias. Me encantó la forma de resumen, además de un tema tan supremamente amplio. Me hiciste, Amplísimo. sí, me hiciste acordar el tema del luto, cómo ha cambiado realmente eso. Me imagino yo, sobre todo en las ciudades grandes, no sé, en las ciudades chicas si todavía se conserva esa rigurosidad que en efecto como que se nos obligaba, ¿no? Y el no ruido, el que no podías poner música, no te podías reír, no podías jugar, no podías correr, que finalmente de pronto ayudó a generar ciertas hasta resistencias frente al tema de la muerte. ¿Mm? Mira, te dice Nora, qué buen tema y excelente exposición, muy útil, dice. Sí, Carolina, bienvenida. Ya les abran por favor sus micrófonos, si pueden sus cámaras. ¿Qué tenemos para decir, Carolina? Buenos días, ¿cómo están? Estaba yo escuchando muy juiciosa el tema porque me cayó como anillo al dedo en el sentido de que preciso te iba a escribir en estos días porque yo trabajo con adulto mayor y la semana pasada tuvimos un caso muy similar al del libro que estaban comentando. Dos abuelitos, les digo yo con ternura, con cariño, que vivieron pues no los 65 años, pero sí como 50 y pico, y él falleció de repente, pues porque digamos que en medio pues, ¿cómo se puede decir? De sus malestares, era una persona sana, pues para su edad. Y pues le dio un, un preinfarto y bueno, falleció en el hospital. Entonces, tenía el tema de preciso cómo empezar a manejar eso con la señora. Entonces tenía una pregunta para hacerle y es qué tan bueno o qué tan malo es que porque ella hablaba de que los 3 meses son muy importantes o pues son los más fuertes, digámoslo, no para el duelo, pero digamos, ellos vivían solitos los dos en la casa, pero pues en vista de lo que pasó, una hija se fue a vivir pues como unos días con ella. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a hablar con ella, digamos que está como embolatadita, no ha tenido el tiempo de sentarse pues como a mirar, me imagino lo que en realidad pasó. Entonces, ¿qué tan bueno es eso? O eso puede más bien aplazar como eso que uno tiene que vivir, ¿sí? Esa es como la primera pregunta que tengo. Y lo otro es con respecto a lo que ella decía eh, de la escritura, ¿qué? Terapéutica. Cuando ellos no Herramienta. pueden cuando ellos no saben escribir pero también o sea, no hablan mucho, de pronto, ¿qué otra cosa se podría utilizar para que afloren esas emociones? Celi, Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué podía hacer la hija, verdad? Qué linda que le da el acompañamiento. Eso pasó también. Digo, eso se debe de hacer cuando están los hijos, que se vayan y se refugien, porque ellos sienten mucho confort, mucho apoyo, el que estén los hijos al siguiente día, ¿verdad? Que lo estén acompañando. Y pues bueno, ella también ya tiene que tener también su proceso de duelo, porque pues también lo está sintiendo, pero pues sí, la primera indicación es que esté acompañando ahí a su mamá, ¿verdad? El papá fue el que falleció. Sí, señora, sí, fue el papá. Y la segunda, la escritura terapéutica, pues es muy recomendada, pero si no la puede hacer, él puede estar dibujando mandalas, puede trabajar con alguna plantita, puede platicarlo si te acercas
y nada más escucharlo, escucharlo, escucharlo. Muchas veces no tienes que decir nada, sino dejarlo hablar y sin juicios. No sé si Ay, respondí a tu muchísimas pregunta. gracias. La idea de la plática me gusta, porque a ella le gusta mucho la jardinería, entonces puede ser una forma. Sí, Gracias. puede ser eso, escuchar música también y la jardinería. Yo sé que a los adultos mayores les gustan mucho las plantitas y ahí puede estar ella o él, ¿verdad? Poniendo sus pensamientos, activar. Importante además, el tema de los 3 meses es de nosotros, ¿sí? No le podemos decir a las personas de tiempos porque les podemos generar ansiedad, les podemos generar mayor angustia, les podemos generar ideas que no les viene bien, que no les va a ayudar, porque como decía Celi, el duelo es un tema muy individual. Entonces, siendo tan supremamente individual, no sabemos, hay quienes procesamos cosas muy rápidamente y nosotros mismos otras las procesamos muy lento porque depende de muchísimos factores siempre. Entonces, no, eso es un tema de base para nosotros, para más o menos ir midiendo cómo puede estar una persona. Y la primera Y tarea otra del duelo, cosa, si me permites, sí, importante también, pues decirle a la hija, ¿verdad? Que no muevan las pertenencias hasta que ella tome la decisión, que eso es muy importante. uy, sí, esa parte también es vital. A veces conozco muchos casos donde la persona llegan del servicio funerario y ya no hay nada. Bueno, y la otra decía de la tarea primera de expresar, hay como dice, sí, también como dice Sally, hay muchas formas de expresar, ¿no? Efectivamente, a través de una plantita se puede, pero hablando, cantando, y se vale a veces con una sola pregunta, como por ejemplo ¿de qué se acuerda que le haya hecho reír mucho, mucho, mucho? ¿Sí? Pues saca a la persona un poquito de la tristeza para irse al modo recuerdos eh, que llenan el corazón y que puede ser suficiente para que empiecen a expresar, ¿no? Acordémonos de la situación, del tema de pensar cuál es su situación actual y cuál es la situación deseada. ¿Cómo llegamos a esa situación deseada de precisamente hacer algún tipo de pregunta? Así que muy, muy interesante. Voy a dejar acá de Otra compartir. cosa que quiero sugerir, cuando no quieren hablar, podemos sacar el álbum de fotos. Estoy recordando de una persona que acompañé y le dije, a ver, ¿cuál es la foto que más le gusta que haya recordado? Y sacó donde el señor la sentó arriba del refrigerador y estaba atacada de risa cuando no podía hablar, cuando traía su dolor fuerte. Entonces, muchas veces, como les digo, hay que sacar esas vivencias, esos recuerdos, ¿verdad? Para poder animar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejar de compartir, perdón, de compartir, no, de grabar aquí para que no quede tan grande el